Bueno, hoy tenemos para terminar la parte de complejidad algorítmica, que falta poquito, y después podemos hacer consultas para el parcial, que es el viernes. ¿Cómo están para el parcial? Del 1 al 10. ¿10? Bueno, podemos hacer un repaso de un parcial, así se llevan un poco más. O si quieren, alguno puede ir hace un ejercicio parcial y lo vamos ayudando para que no hacerlo yo, lo hacemos entre todos. Bueno, veníamos viendo la parte de complejidad algorítmica, cómo determinar la complejidad de un algoritmo, no de manera exacta, sino acotado, para poder comparar algoritmos entre algoritmos que hagan lo mismo, pero con distinta complejidad, y ver cuál es el mejor para nuestro caso. Habíamos visto cómo hacer un if, cómo hacer un ciclo, cómo calcular la ecuación del algoritmo. Habíamos llegado a explicar el orden, que era la función asintótica que está limitando por arriba, por lo menos para un n mayor a un n0. Siempre estudiamos esto para casos grandes. Hicimos la nomenclatura que usamos para los órdenes. Orden 1, que sería una constante, logaritmo de n, orden n por logaritmo de n cuadrado, n cubo, 2 a la n y n factorial. Estos serían más o menos los órdenes más comunes que usamos, y ya con esto podemos comparar un orden contra otro. Vimos también para calcular la parte de algoritmos recursivos. Y hasta acá habíamos llegado, ¿no? La parte de algoritmos recursivos lo vimos. Creo que vimos un poco. Bueno, para el algoritmo recursivo teníamos varios métodos. Vamos a ver dos en clase, y después en análisis numérico se pueden ver el otro método. Uno de los métodos era hacerlo gráfico. Si para la búsqueda binaria, por ejemplo, el tiempo que va a tardar este algoritmo es t, cuando hago una operación elemental simple, esto es 1, 1, pero cuando llamo a la misma función recursivamente con la mitad del parámetro, cuando llamo la primera vez, llamo con el vector completo. Después, cuando la búsqueda binaria llega a busca sobre la segunda mitad o la primera mitad, esto es n sobre 2. Entonces, de alguna manera voy haciendo recursivo, pero en cada ciclo obtengo la mitad del tiempo, y esto se repite hasta que llegue a todas operaciones elementales. Este en cantidad de veces es logaritmo de n niveles. Así gráficamente puedo determinar cuántas llamadas recursivas voy a tener y con eso sacar el orden. Otra forma que habíamos visto, bueno, este es el factorial, es parecido. Tengo una operación elemental para comparar y devolver 1, pero si no, llamo a n por el factorial de n menos 1. Entonces esto me queda orden 1 más el orden de n menos 1. Si lo hago gráficamente, la primera vez tengo t de n, después t de n menos 1, y así sucesivamente hasta llegar a todas las operaciones elementales. Esto me da n niveles. Y así gráficamente pude calcular el orden.
Si yo tengo la ecuación que teníamos antes del factorial, puedo expandirlo. Entonces, el t de n es igual a t de n menos 1. El t de n menos 1, o sea, este término, es igual a t de n menos 2. Ahora yo reemplazo el n menos 1 en la ecuación original y me queda que t de n es igual a t de n menos 2 más 2. Porque todo esto lo reemplaza este término. Sigo haciendo esto, el n menos 1, n menos 2, así hasta el n menos i. Y la función me queda que t de n es t de n menos i más i. Busco un i que me convenga, por ejemplo, i igual a n. Entonces me queda que el tiempo es el n igual 0 más n. El tiempo de n igual 0 siempre es una constante. Entonces nos queda que el orden es n. De esta manera, usando el método de expansión, puedo calcular a partir de la ecuación el orden. Hacemos el análisis del sort. También es muy parecido, nada más que esto ordena una parte, ordena la otra y después intercambia. Tengo una operación elemental, siempre cuando terminé, y si no, ordeno la parte superior, ordeno la parte inferior, la parte superior, el intercambio. Entonces me queda que la ecuación es t de n es igual a 2, porque tengo dos partes de mitad de tiempo. Estas dos partes que llamo recurrente tienen la mitad del vector cada una, más el intercambio que es un. Si hacemos esto en llamadas recursivas, me queda tantos n árboles de logaritmo en base 2 de n. Entonces el orden es n por logaritmo en base 2 de n. Si lo hacemos de manera del método de expansión, agarro que t de n es igual a 2 de t de n sobre 2 más n, y acá reemplazo. Busco el n sobre 2, entonces me va a quedar 2 por t de n sobre 4 más n sobre 2, hasta llegar a la posición i. Me queda que t de n es 2 a la i por t de n sobre 2 a la i por i por n. Elijo un n que me convenga, un i que me convenga. Por ejemplo, el i igual al logaritmo en base 2 de n. Reemplazo en la ecuación y esto me queda que t de n es n, porque 2 a la i con el i igual al logaritmo en base 2 a n. 2 y logaritmo en base 2 se cancelan. Me queda que esto es n más logaritmo en base 2 de n. Esta ecuación, cuando un n tiende a grande, esta parte gana, entonces el orden es n por logaritmo en base 2 de n. Lo que teníamos acá. Bueno, este fue hasta acá habíamos visto la clase pasada. Ahora lo que vamos a ver es que esto es muy repetitivo en función a todos los algoritmos. Muchos algoritmos son ecuaciones de recurrencia de manera sencilla. Entonces, alguien se tomó el trabajo de hacer un teorema maestro que nos resuelve todas las ecuaciones. El teorema maestro dice que si yo tengo una ecuación de esta pinta, A por T de n dividido B más C por n a la K, por ejemplo, esta que teníamos recién, acá tenemos
A sería 2 por T en base dividido 2, que sería B, más C, que sería 1, por N a la K, y K es igual a 1. O sea, esta ecuación nos sirve y nos van a servir muchas. Si yo ya tengo esta expresión para un N mayor a B, o sea que B era 2, un N grande siempre va a ser mayor a 2, o sea, tengo este caso. También puedo tener este caso cuando el N es chico. Yo tengo una ecuación de esta pinta, vengo a calcular el orden y el orden me da N a la K si A es menor que B a la K. Entonces yo tengo siempre tengo que buscar A, B, C y K en mi caso y busco según si se cumple A es menor a B a la K, A es igual a B a la K, en nuestro caso justo era este, A que era 2 es igual a B a la K, 2 a la 1, 2 es igual a 2, entonces nos queda que N a la K, que era 1, N por logaritmo en base 2 de N. O si A es mayor a B a la K, tenemos que el orden es N por el logaritmo en base B de A. Esto simplifica mucho porque ya directamente yo busco la ecuación y tengo el resultado del orden. No hace falta ni el método gráfico ni el método de la expansión para obtener el resultado. Y lo más importante, estoy seguro que está bien, porque simplemente tengo que hacer una comparativa y ya tengo el resultado. Este teorema ya lo tomamos como demostrado, no hace falta demostrar. Acá pusimos la demostración, cómo llegamos a esa conclusión. Nos da un gráfico de árboles bastante complejo y acá tenemos los casos. Si pasa tal cosa, tal otra, nos queda los 3 casos estos que llegamos. Esto simplifica muchísimo la parte de calcular el orden. Y el teorema maestro se divide también, se desprenden 2 ecuaciones. La reducción por división, que es donde n es dividido por b, o la reducción por sustracción, donde n se le resta b. Que esta ecuación es parecida a otro conjunto, lo que veníamos viendo cuando no aparece recursividad. Entonces puedo resolver un montón de casos simplemente con comparar A, B, C y K. Este inclusive es más fácil porque si A es menor a 1, A es igual a 1 o A es mayor a 1. Vamos a explicar este caso. Tengo un ejemplo. T de n es igual a 2 de Tn sobre 2 más n, con T de 1 igual a 1. Si quiero hacer el método de expansión, o sea, reemplazar el T de n es este, el T de n sobre 2 es 2t sobre n sobre 4 más n sobre 2. Reemplazo en esta ecuación a n por n sobre 2. Hago la tercera expansión. Y todo esto lo unimos en la ecuación original. Acá en vez de usar I, usé K. Llegamos a que la ecuación general reemplazamos que n sobre 2k es igual a 1, o sea que k es igual al logaritmo en base 2 de n, y el t de n nos queda que es 2 al logaritmo de base 2 de n, o sea esto es un n,
más logaritmo en base 2 de n por n. El t de n es n por 1 más n por logaritmo en base 2 de n. Cuando esto se hace grande, el t de n es n por logaritmo en base 2 de n. El orden es n por logaritmo en base 2 de n. Si lo hiciéramos por el método del teorema maestro, tenemos A es el 2, B es 2 también, más n es C es igual a 1 y K es igual a 1. Entonces nos queda que A es igual a 2, B es igual a 2, C igual a 1 y K igual a 1. 2 es igual a 2 a la 1. Acá queda 2 es menor que 2 a la 1. No es este caso. El segundo caso, 2 es igual a 2 a la 1, sí. Y 2 es mayor que 2 a la 1, no. Entonces es el caso 2. El caso 2 da que K es igual a 1, n por logaritmo en base 2 de n. Y obtenemos el resultado, el mismo que teníamos acá, el mismo es parecido a la ecuación que teníamos arriba. Obtenimos el mismo resultado por todos los métodos. En el parcial, cuando tomen un ejercicio así, si aplica el teorema maestro, esperamos que lo resuelvan por teorema maestro, ya que es mucho más directo y fácil que hacer todo el desarrollo. Acá les dejé algunos ejercicios de final. Perdón, esto no entra en el parcial, entra en el final directo. Para que puedan practicar. Igualmente ahora, sé que están con la cabeza en el parcial, lo pueden dejar para la semana que viene esto. Todos estos ejercicios los fui poniendo en finales, así que pueden sacar de acá ejercicios que pueden aparecer en los finales. Una vez que hacen 2 o 3, ya todos los demás son parecidos. Ahora vamos a ver que nos salteamos. Omega, que es la función asintótica que acota inferiormente, siempre acota inferiormente para un n mayor a n0. Y también cuando hacemos la función omega estamos suponiendo que hay una constante que multiplica mi función real. Por lo tanto, si yo quiero acotar n cuadrado inferiormente, lo puedo acotar por n cuadrado. Si quiero acotar 17n cuadrado, también lo puedo acotar por n cuadrado. Y con eso podemos tener el mismo concepto de la función asintótica, pero inferior. Y podemos aplicar el mismo razonamiento que aplicamos para el orden. El mínimo que va a tardar mi función, mi algoritmo, no va a ser menos que omega de n. Ya tenemos un máximo y un mínimo para poder comparar entre algoritmos. Y el otro concepto que nos faltaba, Big O, para reemplazar el asintóticamente superior e inferior. Si bien uno dice que la función inferior y superior es la misma, están multiplicadas por dos constantes distintas. Entonces yo puedo tener que para x cuadrado, la función Big O es x cuadrado también, con una constante superior por 2 y una constante inferior por 1. Lo que sí, tienen que ser todas mayor que 0, los valores. Con esto definimos
la última función que nos faltaba, la de acotar superior, la de acotar inferior y acotar superior e inferiormente a la vez. Acá les dejo bibliografía sobre este tema para poder ampliar o repasar los temas. De teorema maestro o de las funciones asintóticas, ¿quedó alguna pregunta? Esto ahora cuando lo acomodo, me falta acomodar un poco el PowerPoint y lo subo al campus, al Git, para que lo puedan descargar y estudiar para el final. Bien, como último tema nos queda la complejidad amortizada. Puede pasar que el cálculo de complejidad en muchos casos nos dé una idea correcta, pero en otros casos puede pasar que nos dé un valor incorrecto. No aplica para el 100% de los casos. Entonces lo que hicieron fue definir el concepto de complejidad amortizada. Yo, por ejemplo, si tengo un caso de un algoritmo que en el 99% de los valores determina un tiempo de ejecución, pero en ese 1% restante determina un caso de complejidad mucho más grande, entonces cuando yo calculo el peor caso, me llevo el peor caso de ese algoritmo. Entonces, ese algoritmo funciona bien en un 99% de los casos, pero en uno no. El orden de ese algoritmo va a ser su peor caso. Entonces, lo podemos ver como que el promedio de tiempos de ese algoritmo es muy distinto de su orden. Cuando pasa así, lo que hicieron fue definir el concepto de complejidad amortizada. En vez de calcular el orden como el peor caso, calculemos un promedio de los órdenes para ver qué otra medida que me indique qué tan deficiente o eficiente es el algoritmo. Si eso me da distinto, puede ser que para mis casos de uso, ese algoritmo no se use el peor caso. Entonces, aún así, cuando el orden del algoritmo da muy alto, puede ser que yo lo pueda utilizar y tener una ejecución más rápida. Hay varios métodos para el análisis amortizado. El que vamos a ver es el costo agregado, que es dividir el tiempo total sobre la cantidad de operaciones. Después en la bibliografía dejo estos otros dos. Por ejemplo, vamos a hacer el vector de array dinámico que vimos en TDA. Tiene el insertar. Cuando yo lo inserto, el tiempo que tardo en insertar tiene coste 1. Accedo y grabo. Pero cuando el array dinámico, en este caso, poner que se duplica el tamaño del vector cada vez que llega a su tope, o sea, yo tengo un vector de 1, cuando llega a su tope, la primera operación me cuesta 1, pero la segunda ya tengo que duplicar el tamaño del vector, y esa operación de redimensión está mucho más alejada
del momento de insertar en tiempo de ejecución que solamente insertar. Yo para insertar tengo que hacer un vector temporal del doble de tamaño, recorrer el vector original, copiar todos los valores y después poner todo en nulo, cero, el resto del vector. Con lo cual, una operación de coste 1, que era insertar mi algoritmo de vector dinámico, en uno de los casos se vuelve muy complejo. Entonces, el peor orden de este algoritmo termina siendo n, porque es insertar y tengo que duplicar y copiar todo. Y ahí puedo comparar un algoritmo donde insertar sea fácil, pero en uno de los casos que tiene la inserción se vuelve muy complejo. Entonces, el peor caso difiere mucho de el caso normal en este algoritmo. Cuando yo vea que el insertar tiene orden n, digo, oh, este algoritmo no sirve. Pero cuando tiene la complejidad amortizada de n dividido n, me queda que es de orden 1. Entonces, cuando yo leo el promedio, cambia muchísimo que me digan el peor caso es de n y el tiempo promedio, la complejidad amortizada es n también, a que me digan el orden es de n y la complejidad amortizada es de 1. Sería el tiempo, el orden dividido n. Este algoritmo podría ser utilizado, en mi caso, sin tener que pagar el coste de orden n en todos los casos de inserción. También pasa con una pila. Si yo quiero agregar un elemento a la pila y quitar k elementos, esto también me hace que el orden de eliminación de k elementos pueda tender a n, aunque el tiempo promedio de eliminar un elemento es una operación y tiene orden 1. Entonces yo cuando veo la complejidad amortizada del quitar k elementos, es el promedio de tiempo. Entonces el peor caso sí puede ser n, pero el tiempo promedio va a ser de orden 1. Entonces, el quitar de la pila en el tiempo promedio vuelve a tener orden 1 de la complejidad amortizada. El orden amortizado es de 1. Y eso me da la pauta de que el peor de los casos puede ser un orden alto, pero no es el que se va a respetar siempre. Aunque insertar de a un elemento, siempre esa operación da de orden 1. Con esto podemos obtener una visión distinta del orden del algoritmo. No solo descartarlo por un orden alto, sino estudiar cómo se comporta en el promedio de los casos. Este de complejidad amortizada también entra en el final, a veces como cálculo, a veces como pregunta, a veces como teórico. Defina complejidad amortizada o calcule la complejidad amortizada de tal algoritmo. Siempre de algoritmos sencillos que estamos viendo acá. O similares. ¿De esto queda alguna duda? Normalmente de acá para el final, los finales son a partir de la primera semana de julio.
Así que da tiempo para repasar y estudiar. Con estos temas terminamos la parte de complejidad. Calcular el orden, la ecuación de recurrencia, el teorema maestro y complejidad amortizada. Este siempre es un punto del final. El final son 4 puntos. Uno siempre es de complejidad. Si no hay dudas ahora de este tema, cuando lo vuelvan a retomar después del parcial, podemos volver a retomar un repaso o a hacer consultas. Lo que le diría ahora es, hagamos un repaso de los temas del parcial, ¿les parece? ¿Con qué tema tienen más dudas? ¿Punteros, TDA o listas? O en ese orden. Bueno, hagamos un ejercicio de TDA y después si surgen dudas de otros temas, repasamos. Yo acá dejé varios parciales. ¿Estuvieron practicando? ¿Quieren proponer uno a resolver? ¿Y lo vamos haciendo o agarro cualquiera? ¿Tenés el link? ¿5 del 12 del 2017? No, creo que me confundí yo, perdón. Ah, No, me confundí, lo tengo descargado, pero no me acuerdo de dónde lo descargué. Mandámelo al mail. Ahí mando. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el ejercicio de TDA que hagamos en el parcial, ¿va a haber que hacer el main o solo el TDA y listo? A veces lo pide, a veces no lo pide. Bueno, gracias. Si lo pide, lo tienen que hacer. En general, lo pedimos que lo hagan para que ustedes se den cuenta de cómo se usa y vean cuánto se olvidaron de poner los métodos porque queda inútil el TDA. Si yo hago el TDA lo que me pide el parcial, por ahí el parcial me pide setear un dato, pero si yo no tengo el get, porque el parcial no me pide imprimir el valor, después cuando hago el main para usar los métodos, quiero imprimirlo, y me doy cuenta que me olvidé tal método en el TDA. El TDA tiene que ser completo, no le puede faltar algo, porque si no, no es un TDA. ¿Este es el parcial? Sí, sí. ¿El restaurante? No, el otro, el de arriba. El de moderador. Va, es el que medio me quedó un poco de duda. Bueno. ¿Vos lo hiciste este? No, lo arranqué nomás, pero no hice. Lo hice a mano en una hoja nomás. Bueno. Este dice un ejercicio de listas. Implementar el método.
buscar mensajes más votados del usuario según temática. Busca en la lista de foros el mensaje más votado del autor usuario buscado dentro del foro que incluya la temática buscada. Creo que este ejercicio, a ver, O me sea, lo la duda mandaron. que me quedó a mí era de qué filtrar primero. Tipo, si usuario o mensaje. Más o menos. Si no mal recuerdo, creo que me lo mandaron, lo corregí y lo subí. A ver si lo tengo hecho. Ah, era de noticias, era parecido. Bueno. Buscar mensajes más votados del usuario según temática. Y tenemos un foro, tiene un conjunto de mensajes y un conjunto de temáticas. Y el mensaje tiene votos. El autor del mensaje de texto como contenido. Y este parcial lo copiamos de ingredientes. Devuelve la cantidad de votos. O sea, vos podés votar y le vas sumando 1. Bueno, vamos a dibujar. Lo primero que yo hago es graficar la estructura y poner algunos ejemplos, así sabemos un orden de las cosas que está pasando. Así en el aire es difícil. Entonces nos dan una lista de foros. Acá yo tengo mis foros. Supongamos 4 foros. Esto mismo lo pueden dibujar en el parcial y entregar. Y cada foro tiene un nombre, una lista de mensajes y una lista de temáticas. Entonces yo tengo acá mi foro que tiene 2 listas. Otro foro. Otro foro. Y otro foro que va a tener ahí. Esta lista está vacía, si tenemos un caso especial. Siempre traten de tener un ejemplo que pasa si la lista está nula, si está vacía. Entonces, este es foro 1, foro 2, foro 3, foro 4.
Y tenemos los mensajes. Mensaje 1. Mensaje 2. Y la temática. Temática 1. Temática 2. Temática 3. Temática 4. Temática 5. Temática 1. Este puede ser mensaje 1. Mensaje 2. Mensaje 10. Mensaje 2. Bien, y acá un ejemplo puede ser que me digan al mensaje es de un usuario. O sea que yo acá los mensajes tienen el nombre. Este supónganse que le hizo usuario 1. Y puntaje 2. Este le dice el usuario 3. Puntaje 4. Este le dice el usuario 2. Puntaje 3. Este le dice el usuario 1. Puntaje 8. Este le dice el usuario 3. Puntaje 9. Este le dice el usuario 2. Puntaje 7. Y este le dice el usuario 1. Puntaje 10. Entonces acá yo tengo que decir qué usuario. Usuario, supóngase 1. ¿Y qué temática? Temática 1. Entonces yo dado los foros, el usuario y la temática, ¿qué tengo que hacer? Habría que filtrar y buscar un cierto mensaje. Tenemos que filtrar. ¿Cuántos mensajes tengo que devolver? Uno solo. 1. El más votado. O sea, primero tiene que ser el usuario. De acá, si yo quiero filtrar usuario 1, acá aplica nada más que M1. Acá no aplica ninguno, o sea que este ya queda fuera. Acá aplica M1. Y acá aplica M2. Pero también tengo que filtrar por la temática. ¿Qué es más fácil? ¿Filtrar por temática o filtrar por usuario? Por usuario. Siempre que hay dos opciones. Por temática. Fíjense, ¿cuánto laburo les da
Creo que es igual. ¿Cuánto bueno, un poquito más complejo por usuario. ¿Cuánto laburo les da filtrar por usuario? Hay que entrar a cada foro, de cada foro entrar a cada mensaje, y de cada mensaje el atributo usuario. Y filtrar por cada temática es entrar a cada foro, entrar a la lista de temática y comparar. Acá hay una entidad menos. O sea, el filtro más liviano sería el primero. Primer filtro. Primero por temática. Es un poquito más liviano que por usuario. Y después el más votado. Yo puedo hacer así. Temática más votado y después usuario. No, tendría que ser al revés. Porque no puedo saber el más votado si no apliqué todos los filtros primero. El más votado del resultado. Yo de hecho podría hacer todo este filtro en una lista y después busco el más votado. O a medida que voy obteniendo un resultado, lo comparo con el más votado. Uno solo, no una lista. Y si es más votado, me guardo de esos dos el más votado. Pero sí o sí, primero tengo que hacer estos dos. Que yo haga este primero y este segundo no es tan grave. Que yo este lo ponga primero o segundo, sí es grave, porque el resultado cambia muchísimo. No podría resolver el ejercicio. Acuérdense que el primer punto es, tengo que resolverlo. Bien. Después vemos si tenía alguna mejora. Entonces, T1, este foro aprueba. T1, este foro no aprueba. O sea, ya no aprueba ni por el usuario, ni por el mensaje, ni por la temática. Este foro aprueba. Por temática. Y este foro no tiene la temática. Tiene el usuario, pero no tiene la temática. Entonces este por temática no aprueba. Entonces me quedó el mensaje 1 del foro 1 y el mensaje 1 del foro 3. Y hay que comparar 8 contra 2. O sea que gana este. ¿Qué pasa si usuario llega con el string vacío? Tampoco contaría como 0. O sea, busco cualquier usuario o tiro error. No, te hace error. Error. Y si la temática llega vacía, Lo mismo, te hace error. bien. Si hace que si la temática llega vacía no filtre, también está bien. No es algo que esté claro acá. Profe, tendríamos que pensar en si un usuario tiene varios mensajes dentro del mismo foro. Si un usuario tiene varios mensajes, no lo puse acá. Vamos a hacer el caso 2. Pero tiene que ser más votado. Claro, de esos dos tengo que elegir más votado. Y si tiene la misma puntuación, Elegís el primero. Eso. elijo el primero, chao. Entonces comparo por mayor o igual y listo. Por mayor y no por mayor o igual. Listo. ¿Qué pasa
si ninguno tiene la temática. Yo acá pongo temática usuario 3, temática 5. ¿Qué devuelvo? Un nulo. Nulo y chao. O si el usuario no existe. Bueno, vamos a copiar esto. Vamos a llevarnos la lista. Bueno, entonces tenemos el mensaje, el foro, para arrancar, pre y post siempre. Y validar. ¿Por dónde empezamos? Yo escribo, pero ustedes díctenme a ver si estamos para el parcial. Suponiendo que ya validamos, deberíamos recorrer los foros primero, con Bien. el cursor. Según esto de acá, ¿cómo se recorre con el cursor? Iniciamos el cursor. O sea que no hay que declarar un resultado, un mensaje resultado para después guardar. ¿Qué ponemos acá? Unsigned in, cantidad o más votado. Y de ahí partimos. No, me refería a mensaje asterisco resultado. Bien, para Eso. buscar el más votado, esto no va más. Siempre tenemos un puntero. Resultado igual a null. Y si esto es null, quiere decir que no hubo un resultado todavía. Y si hay un resultado, lo guardamos acá. Y get cantidad de votos, tenemos para comparar. Y esto lo devolvemos. Esto se entendió como tener la condición de que si hay un máximo o no, y el valor del máximo. Nadie se le ocurra poner acá el máximo y hacerlo por separado. Porque esto ya me usa las dos condiciones. Acá tengo que poner un -1 porque no sé cuál es el máximo. Eso es el null. Eso te ahorra usar un if o algo de eso para comparar si hay o no resultado, ¿no? Dentro de todo lo que se haga. ¿Cómo arreglamos esa parte? Haciendo una función que compare. ¿Y cómo se llama en TDA? Modularizar. ¿Y cómo se llama la función?
Comparar. Comparar votos. O comparar cantidad de votos. Hacemos TDA, tenemos métodos, no funciones. Eso me refería, sí. Y el nombre de la función, comparar, puede ser. Ahora lo vamos a ver. Foro. Pusiste avanzar cursor en el Y. Pusiste iniciar cursor en el Y. Y nuestro amigo C++ no lo dijo. Bien. Y ahora, Podríamos poner un if. bien. If, ¿qué? Esta es la parte más difícil del ejercicio. Ahí es donde me quedé. If, filtrar temática, puede ser. Bien. Si yo pongo la idea filtrar temática, me da la idea que le doy un conjunto de temáticas, un filtro, y me devuelve menos temáticas. Otro método sería. El nombre me indica, filtrar temática, me indica que yo he dado un conjunto de temáticas y un filtro o una condición, me devuelve menos temáticas. Yo acá voy a hacer el filtro realmente. Va a ser un booleano ese método. Va a ser un booleano. ¿Y qué le voy a preguntar a ese método? Buscar foro por temática. O. No sé. ¿Qué hicimos acá? Yo agarro y te pongo un caso nuevo, vamos a hacer. De si existe o no la temática Si dentro del foro. existe o no. Entonces, si existe o no, ¿cómo se llama el método? Existe temática. Tiene. Si tiene la temática, ¿quién? El foro. ¿Y qué temática? Temática buscada. O si no tiene, lo hacemos así. No es que hacemos así. No tiene la temática, hacemos el método en positivo y la negación en el if. Entonces, el filtro va a darse por si entra o no entra el if. No que este método filtre. ¿Se entiende? Entonces, ya cuando tengo que filtrar, voy a necesitar un if. Pero le pregunto, la condición, ¿tiene la temática? Y si la tiene, pasa. Y si no la tiene, ahí está. También puede ser esto que lo haga de esta pinta. Obtener temáticas. Entonces, de un conjunto de temáticas existe la temática tal. Las dos opciones están bien. Seguramente esta es más reutilizable. Otra opción, si a la lista le implementan el tiene o contiene, y acá le pasan la temática, esto podría llegar a andar, pero se meten con un quilombo con el equal, el igual. ¿Cómo saben si una temática es igual a otra? Eso lo van a poder aprender en la materia que viene. Y encima temática no está definido como una clase. Sí, pero la lista, que es la clase, recibe como parámetro un string. Entonces, esta clase, la lista, podría llegar a resolver este método. Pero para eso
necesitamos esperar el cuatrimestre que viene. Entonces, este diseño va piola, pero no lo podemos resolver ahora. Y encima con C++ funciona más o menos. Lo vamos por este método. Este está perfecto para el nivel que estamos. Le decimos, atiene la temática a la parse moderador. También podrían hacer foro, tiene la temática, también podrían dar, pero este código es menos reutilizable. Y si foro está planteado como una clase de datos, al agregarle esta complejidad, por ahí terminan en hacer un foro muy complejo que no sirve para todos los casos. Por eso tratamos de la funcionalidad ponerla en clases de función. Funcionales. Esta opción me parece adecuada. Bien, ¿y cuál es la otra condición? La de usuario. ¿Y qué tan distinto a esto va a ser? Es parecido, pero buscas usuario en vez de temática. Es un booleano también. Tiene el usuario. Obtener. Acá ya es más difícil. ¿Todo lo demás lo ven así? Sí, yo me había quedado con la duda de si tenía que ir esas dos condiciones o una sola y dentro otra función que busque usuario. Por cada una de estas, o sea, por esta y por esta, tendríamos que tener una condición acá en el if. Pero puede pasar que el filtro no se resuelva con una condición en el if. Por ejemplo, de estos tres, este no lo puedo resolver con una condición en el if, pero estos dos sí. Entonces, por cada condición, lo pongo en el if. Hay otros casos en que el recorrido de esto es costoso y el recorrido de este es exactamente igual y costoso. Entonces, estos dos condiciones se pueden agrupar en un solo método. Supóngase que la temática esté dentro del mensaje. Entonces tengo que recorrer todos los foros y todos los mensajes para llegar al valor. Y después tengo que recorrer todos los foros y todos los mensajes para llegar al usuario. Entonces ahí estoy teniendo, como si lo hago así por separado, duplico la complejidad del recorrido. Lo bueno es que lo tengo atomizado y lo puedo reutilizar. Entonces ahí tienen que decidir cómo hacerlo. Y ahora, la tercera condición, ¿cómo lo hacemos? Ahí sí habría que hacer otro método. Es ¿Y poner resultado igual a contar cantidad de votos. Ah, buena pregunta. ¿Y ahora? Ahora me trabé. Ahí no recibirías la lista de mensajes y volvés a recorrer dentro de ese método y comparar. ¿Y cómo obtengo la lista de mensajes? Porque acá tendría que hacer
del usuario más buscado. ¿No hace foro obtener mensajes y te da la lista de mensajes? Pero vos necesitas la lista de mensajes. ¿Este cuenta? Ah, no. Si no tiene usuario, va a pasar como resultado igual. Y buscar votado va a estar dentro de tiene usuario. ¿Y entonces? ¿No se podría hacer otra lista solo con los mensajes del usuario? ¿Y cuándo la hacemos? Entiendo usuario, capaz. No, puede ser Google. ¿Esto nos sirve? ¿No hay una mejor forma para hacerlo? Porque a menos que le pongas otro método anterior que sea que ahí sí te filtre los mensajes del usuario. O sea, ponemos acá. Claro. ¿Y ahora? Y ahora sí podrías buscar más votado y pasarle esa lista de mensajes. O sea, podríamos hacer así. ¿Y ahí quedó hermoso? ¿Tenemos un 10? Lo de pasarle una lista es medio... ¿Cuál era nuestro orden? temática usuario más votado. ¿Y qué estamos haciendo acá? Iba a decir que estamos haciendo ese orden, pero creo que no. Y no sé por qué. ¿Qué es lo que hacemos primero? Ver si está la temática. No, primero obtenemos el filtro de, usuario, de mensajes por usuario. O sea, primero hacemos este. Acá estamos filtrando los mensajes del usuario. Por más que no lo pongamos en el if. Después hacemos la temática. Después volvemos a hacer el filtro de usuario. Y después hacemos el más votado. Usuario, temática, usuario, más votado. ¿Podríamos mejorarlo? Habría que sacar uno de los usuarios. O sea, uno de los filtros de usuario. Si yo tengo que respetar esto a rajatabla, ¿cómo sería? Esto lo ponemos acá. ¿Cómo hago para hacer una sola vez cada cosa?
Puede ser que esté de más el segundo AND del if, o sea, el AND del if, que tenga que tener uno solo en vez de dos. ¿Y esto qué hace? En el primero filtras si tiene la temática y después buscas una lista de mensajes de ese usuario. Habría que validar si está vacía. No, O sea, hacemos otro if. no, ahí está el tema. Hacer dos if no está prohibido. El tema prohibido es las dos while. Igualmente acá, en buscar más votado, ¿cuál es el más votado entre un null y una lista vacía? Ninguno. ¿Y cuál entre un null y una lista con mensajes? El mensaje. Lista. La lista, el primer mensaje de la lista. Y entre un mensaje y una lista vacía. El mensaje. Bien, entonces ya tenemos la estructura de nuestro while. Esta es la parte más difícil. Poder hacer la primera vuelta de divide y reinará. Este problema lo dividimos en este y este problema. Ahora digo, tiene la temática. ¿Es fácil? Habría que recorrer y ver si está esa temática. O sea, un solo while y chao. Claro. Este es un problema de n contra 1. Este Tendrías que crear una lista y si recorrer la lista de mensajes, si lo escribió el usuario, agregar a la lista que creaste. bien. Este es un poquito más difícil que este. Y este Tenés que comparar resultados con cada mensaje y ver los votos. o sea que este sería el más difícil, este sería el segundo y este el tercero. ¿Ya se dan cuenta cómo terminarlo este o seguimos un poquito más? Espera que le saco foto. Lo subo esto, Lo subo acá. Bien, ahí quedó. Acá tienen también el ejercicio del lunes.
¿Quieren practicar uno de TDA? ¿Tenés el de TDA que quieren practicar? ¿O hacemos cualquiera? Este creo que lo hicimos. No, ya que yo escribí TDA me refería a ese que hicimos recién. Ah, Me confundí. wow. Mejor ahora que en el parcial. ¿Quieren hacer otro TDA? ¿Otro de listas? ¿Tiene alguno que no hayan podido resolver? Uno de punteros. ¿Este de la receta lo hicimos? La lista, la que está acá en el campus, la usan sin escribir el código. O sea, yo acá escribí código de lista, pero la lista para iniciar cursor, avanzar y demás, la lista básica, se da como una librería. No hace falta que ustedes escriban, ni la entreguen tampoco. Uso lista.h del Git y chau. ¿Este de los ingredientes lo hicimos? No estoy seguro si habíamos hecho uno parecido. Ah, el de los compuestos. Claro. Vamos a buscar otro entonces. ¿Cómo repetimos ejercicios? A ver, este es distinto. Buscar la película más taquillera. Devuelve el título de aquella película de películas en cartel que haya tenido la máxima cantidad de espectadores, sumarizando las funciones del día considerado y sea uno de los géneros dados en géneros considerados. ¿Quieren hacer este o hacemos uno de... ¿Planteamos este o planteamos un LTDA? Qué producción de parcial, ¿eh? ¿El del cine? Bien. Devuelve el título de aquella película de películas en cartel que haya tenido la máxima cantidad de espectadores sumarizando las funciones del día considerado y que sea alguno de los géneros en géneros considerados. Tenemos las películas en cartel. Cada película tiene funciones y cada función tiene un día de la semana. ¿Hace falta hacer todo este gráfico? ¿O nos podemos guiar? Siempre es mejor hacerlo igual, ¿no? Bien. Este justo es mucho más fácil, porque la estructura es más fácil, pero bueno, vamos a hacerlo. Tiene unas listas. Tiene una lista de películas, la película tiene una lista de funciones.
Entonces, esta es película 1 y género 1. Esta es película 2, género 1. Película 3, género 3. Película 4, género 2. Tenemos la función 1. Devuelve la película que haya obtenido una cantidad máxima de espectadores. Vamos a hacer el lunes. Lunes, 10 espectadores. Miércoles, 20 espectadores. Sábado, 1000 espectadores. Viernes, espectadores. Jueves, 4000 espectadores. Lunes, 30 espectadores. Miércoles, 300 espectadores. Entonces tenemos la película 1 que tiene sus funciones. Película 2 con sus funciones. Película 3 con sus funciones. Vamos a recorrer esto así. Y esto se llama películas en cartel. Bien, vamos a hacer nuestro ejemplo. Nos va a dar el día considerado y los géneros considerados. Vamos a suponer el lunes. Y como géneros, vamos a poner género 1, género 3, género 10, género 4. Lunes, ¿esta está considerada? Sí, esta está. Lunes, esta está considerada, esta no. Lunes, esta sí. Miércoles, esta no. Los géneros considerados. Este es el género 1, este está considerado. El género 1, este está considerado. Género 4, este está considerado. Género 1 está considerado. Entonces me queda o esta función, esta tiene 10 espectadores, o esta función que tiene 30. Elijo el máximo y gana esta. ¿Qué es más fácil? ¿Calcular el máximo, el género o el día? El día. El día es una lista de TDA contra un valor. Tengo que entrar por acá, las películas, y encontrar un valor. El género es, recorro cada TDA y comparo contra una lista de valores. String. Me parece que es un poquito más fácil
el género. Después el día. Después el día y después el mayor. ¿Les parece ahí? Vamos a copiar. Bueno, lo mismo de siempre. Este va con minúscula. ¿Cómo encaramos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Validar. Bien. Una ya aprendimos. Pre, post y validar. ¿Y ahora qué hacemos? Declaramos un string como resultado, que es lo que se va a guardar el nombre de la película. Bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué dijimos hace 5 minutos? No tendríamos que usar el string. ¿Qué usamos? ¿De dónde sale ese string? Porque te pide el título de la película. Eso es lo que te va a pedir. Y entonces, si yo tengo el mensaje resultado, tengo el valor mayor. Si yo tengo la película resultado, tengo su título. Y si no hay película resultado, Es null. El título. entonces si la película resultado es cinto de null, o acá también pueden hacer, ya con darse cuenta de que hay esa condición, estamos bien. Bueno, y ahora, Tienes que empezar a recorrer la lista de películas. perfecto. Y ahora, esto como que se lo pueden llevar impreso desde la casa. Es siempre igual.
truquito más, truquito menos. Pre, post, validar el resultado, iniciar cursor, recorrer. Y acá viene la experiencia del alumno. ¿Qué hacemos? Ya tenemos el machete. Filtros. ¿Cuál es el primero? Habría que ver el día. ¿Cómo se va a llamar? Tiene género. Casi. ¿Tiene género que va a recibir? La lista de géneros considerados y la película. ¿Y cuál es la pre y la post condición de tiene género? Vale, podés pasar en película a obtener género, porque creo que es un string. Bien. Si somos consistentes con lo que hicimos hace 5 minutos, le pasamos la lista. Y si la lista esa tiene género, tenemos el primero. El segundo. El día. ¿Y cómo hacemos el día? ¿Así? Ahí estamos bien. Sí, creo que ahí va. ¿A qué se parece esto? Al ejercicio anterior. Es igual. ¿Qué hicimos para resolver este quilombo? O sea, si vamos a hacer lo mismo media hora de ir por el mal camino hasta dándonos cuenta y hacer el refactor para que quede bien, y acá ya nos dimos cuenta, yo ya lo aprendí esto. Tenés que hacer una lista con las películas que se estrenan ese día. Bien, ¿y a qué se parece? A la anterior. Exactamente igual. Entonces acá ¿qué voy a buscar? Funciones. Funciones. Hay una sutil diferencia nomás. El mensaje es la función. Esto es como lo que vimos en teorema maestro. Tenemos que ubicar el A, la B, la C y la K. ¿Y cuál es la diferencia contra el ejercicio anterior? Y buscar la película con más espectadores. Yo busco la película. Y en el ejercicio anterior, Un mensaje. el mensaje. Entonces, yo ahora en vez de estar buscando este,
Estoy buscando este. Tenemos que resolver esa parte. Tengo las funciones. Y ahora ¿qué es el siguiente paso? Por pasar de acá a pasar de acá, ¿entregamos en blanco? Me perdí un poco del enunciado. Devuelve el título de aquella película. Acá ya hay una diferencia. Devuelvo un atributo de la película. De películas en cartel. Que tenga la máxima cantidad de espectadores. Pero de las funciones del día considerado. Que tenga alguno de los géneros de géneros considerados. Acá ya tenemos el género. Que es el caso más fácil que planteamos. Acá ya tenemos las funciones de los días. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar cuál es la más taquillera. Buscar cuál es la más taquillera. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hicimos acá? Con un método que compare. Acá lo tenemos el método. Más votado. Pero, ¿qué comparamos acá? Un mensaje con una lista de mensajes. ¿Y acá? Es Una comparar función. ¿Qué tengo que comparar? quizás nada y solo tienes que comparar las funciones. ¿No es una función con una lista de funciones? Una función. ¡Vamos! Es exactamente igual. Ahora, yo tengo mis funciones. ¿Y la otra función cuál es? ¿Cuál es esa función que falta? La de película, ¿no es? La de resultado, capaz es una función. No es nada. Ahí tengo un problemita que arreglar. El resultado. Esta película. Adentro tiene la función máxima. Y una de esas funciones es la que tengo que comparar con esta. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál de todas esas funciones? ¿Recorro la película, todas las funciones otra vez y calculo el máximo cada vez? ¿No llamas al método de la película? ¿Qué método? El de máximo. Pero la película no tiene un método resolverme parcial. Ah, pensé que tenía. ¿Qué va a pasar después de esto? Si acá yo tengo... Fíjese, copio esto, lo copio acá. Y esto dijimos que eran funciones. ¿Qué falta?
Buscar más votado del resultado, ¿no es? Pero el resultado, ¿qué tiene que ser? Ah, una película. Una función tiene que ser. Si es una función, ¿me resuelve todo? No porque vos vas a devolver el título y no tiene sentido. ¿Y entonces qué nos falta ahora? Podés crear otra variable que se llame resultado 1 y esa sí sea función. Bien. Hicimos una parte. Sea. Bueno, si dejamos como estaba antes. Acá decía película. Él dice que hacemos esto, resultado 1. Esto tiene un solo problema. Si volvemos a la clase de TDA, clase número 1, ¿qué es lo que no cumple? Resultado 1, ¿qué les dice? Bien, el nombre. Resultado 1 es, tenía pocas ideas para poner nombre y necesitaba 2 resultados. Uno se llama resultado y el otro resultado 1. Si necesito 3, el próximo le vamos a poner resultado 2. ¿Pero les parece bien esa forma de nombrar? Bien, ¿y qué nombre le ponemos? ¿Esta función cuál es? Podría ser la más vista. ¿Y el parcial cómo la llamó? Más taquillera. Función más taquillera. ¿Y ahora qué nos falta? Otra comparación, porque el resultado va a Bien. ser un nulo al final. ¿No? ¿Y cómo resolvemos aparte? ¿Cuándo yo tengo que actualizar resultado? Cuando encontrás una más taquillera. Cuando encuentro una más taquillera. ¿Y cuándo me doy cuenta que encuentro una más taquillera? Cuando haces el método de buscar más votado. Y Y lo pones dentro de función más taquillera. pero yo uso esto y devuelve el mismo valor que antes, No lo actualizas. no lo actualizo. Y si devuelve un valor distinto, Ahí sí. Y ¿y ahí cómo hago comparas. eso? Con un buen if. Con un if, bien. ¿Y qué más? ¿Y qué va dentro del if? Un método. Casi. Acá hay otro truquito. Yo, ¿cómo sé si cambió o no cambió la taquillera? La más taquillera. Podés crear una variable que se llame máximo donde la guardás. Bien. Más taquillera actual. Y si esto es diferente ¿ahí les parece? Sí, ahí está bastante mejor. Un golazo. ¿Lo podemos mejorar esto?
Yo me fijo. Hay algo que no me está cerrando, porque función más taquillera nunca se actualiza. Tendrías que actualizarla. Bien. Así como actualizo. ¿Lo pongo acá adentro? Ahora. Agarro, recorro las películas. Si tiene el género, filtro las funciones. Busco la función más taquillera actual. Si cambió, actualizo el resultado y la función más taquillera. Pero lo que cambiaría es que función más taquillera actual sea mayor que función más taquillera. Pero eso lo va a dar más votado. Más votado se cambia por mayor o por mayor igual. ¿Eso me decías? Sí. Entonces, si devuelve el mismo puntero, directamente no entra acá. Y si devuelve un puntero nuevo, porque este puede ser nulo, la primera vez va a devolver algo distinto de nulo, va a actualizar. Y si no encuentra nunca, este va a seguir nulo. Ah, ok, no hace falta cambiar nada. El truco está acá, es que para no recorrer dos veces, porque acá podríamos preguntar si la película contiene la función y hacemos este if, pero tendríamos que recorrer otra vez las funciones. Entonces acá tenemos doble resultado, otro truco nuevo que aprendimos. Y fíjese cómo complica una modificación mínima. En vez de devolver este, tenemos que devolver este. Por eso está bueno resolver varios parciales, porque por más que parezcan iguales, una modificación mínima puede complicar. Bueno, ¿quedó mejor ahora? El tema del máximo siempre complica, porque no lo puedo resolver con un if. Lo mismo que el filtro. A veces si acá preguntara que tenga tantas funciones los lunes, es un filtro que podés resolver con el if. Pero al pedir el máximo, hace que no. Igualmente acá se llevan otra forma del while con doble resultado. Acuérdense que siempre el resultado con igual a null nos da la condición inicial, que es más clara que hacer el mayor con menos 1 o el string vacío. ¿Se entendió cómo encaramos este ejercicio? Ya de acá lo siguen solos. Fíjense que siempre resolver este while principal es la mayor complejidad del ejercicio. Y siempre respetamos la misma estructura, con alguna modificación. Sí, decime, Martín. Acá las funciones, los métodos, tenemos el cine, la película y la función.
Estas dos clases tienen estructura de tener cosas como datos. Un título es un dato, el género es un dato, funciones son datos. El cine tiene como la funcionalidad de ser una clase funcional. Acá podría ser el cineasta o el administrador de cine. Así no hay tantas dudas de que esta es la clase que tiene las funcionalidades. Y pasa lo mismo que acá. En el moderador ponemos todas las funcionalidades. Sí, acá este va con this. Esto no. Este va con this. Y este va con this. Lo mismo acá. Este va con this. Este va con this. Y este va con this. ¿Por qué iría con this si son métodos y no atributos? Todo lo que está referenciado a la clase, por nomenclatura lo utilizamos con this. No es obligatorio, compila igual, funciona igual, pero cuando estoy ejecutando código o debugueando, ya automáticamente me doy cuenta de que esto pertenece a la clase. Y no es una función global o de una clase abierta. Ah, ok. Pero por convención, por nomenclatura, todo lo que pusimos en el apéndice ese de la clase de TDA. Bueno, ¿quedó más claro el punto 3? ¿Tienen alguna otra duda para el parcial? La clase que viene ya arrancamos con estructuras más complejas como árboles. Y dejamos atrás todo lo de listas. Bueno, de acá al viernes nos queda mucho tiempo, así que si me mandan algún mail, algo mañana podré contestar. Pero el mayor desafío que tienen es resolver este while principal solos. ¿En el punto 3 o en TDA? En el punto de lista, sí, siempre es el recorrido lista con cursor. En el punto de TDA no se puede usar listas, es vector, el TDA vector. Acuérdense de que el vector, si no usan el TDA vector, el largo no lo pueden calcular, lo tienen que guardar aparte. No, el vector del TDA vector. El que vimos acá en clase. El de la librería estándar no guarda el largo. No, este no era.
Este vector es un template de vector que tiene el vector y guarda la longitud. Siempre la longitud hay que guardar aparte porque el vector no cuenta la cantidad de elementos. Entonces, este TDA resuelve eso. Tiene el vector y la cantidad de elementos todos juntos. ¿Alguna otra duda? Les subo estos ejercicios. Entonces, clase 11. Ahí les subo los dos archivos con las correcciones. Acuérdense de ver lo del lunes, que también hicimos otros ejercicios distintos para practicar. Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos el miércoles que viene.